Bueno, estamos de nuevo aquí, perdón por el retraso. Al final no he podido resolver como quería el problema de la webcam para mostraros algunas piezas. Pero bueno, comenzamos. Vamos a hablar sobre MPAC, el sistema de localización de Zebra, de microlocalización. Veremos un poco los componentes, de qué consta, haremos una pequeña demo, qué aplicaciones hay, qué aplicaciones se pueden utilizar o en qué mercado se aplica. Y finalmente, pues bueno, si hay preguntas en el chat, las trataremos de contestar. Sin más, comenzamos comentando pues, los componentes de qué consta MPAC y un poco los orígenes, porque bueno, este webinar es un webinar prácticamente introductorio, no va a tratar en profundidad del tema, pero sí que va a mostrar una visión global. La solución de microlocalización por beacons, los beacons son unos dispositivos Bluetooth, Bluetooth 4.0, que en su momento lanzó Apple, iOS. Posteriormente, también Android con Eddystone ha lanzado su sistema de beacons, pero bueno, un beacon no es más que un pequeño dispositivo que transmite una señal Bluetooth con una cierta intensidad y cada un cierto periodo. Suelen ser pues varias veces por segundo, pues digamos que entre 2 y 50 veces, más o menos. Bien, pues este beacon lo que hace es transmitir simplemente su ID y es escuchado por un dispositivo, por un teléfono o por un terminal. Y este terminal es el que retransmite eso que ha escuchado al servidor. Lo vemos más adelante en la siguiente diapositiva con un esquema. Pero bueno, los componentes de los que consta nuestro sistema pues son los beacons. Tenemos varios tipos de beacons. Un cliente SDK para desarrollar aplicación. Hemos de decir que un sistema de localización por beacons sin una aplicación por detrás no tendría utilidad en el 99% de los casos. Es necesario tener una aplicación en un dispositivo, habitualmente un teléfono o un terminal móvil, para poder sacar partido, digamos, a esta herramienta, a esta utilidad. Luego hay una parte de software, un servidor, que es donde se recogen todas las analíticas y donde también hay una posible interacción pues, con el sistema del cliente. Y también tenemos lo que sería la herramienta para la instalación, la gestión y el mantenimiento de los beacons. Los beacons, como comentaba, aquí vemos el esquema de conexión. Los beacons lo único que hacen es transmitir su ID, no están conectados a nada, no reciben información de ningún tipo, no establecen ninguna conexión con ningún dispositivo. Ellos simplemente transmiten su ID. Funcionan habitualmente con baterías, también los hay USB, que se pueden alimentar continuamente, y lo único que hacen es, en este beacon transmite su ID. Bien, ¿cómo configuramos este beacon? Este beacon se configura con lo que nosotros llamamos Toolbox, que es una aplicación que se carga en un dispositivo Android o iOS, una tablet de iPad o en un dispositivo Android de KitKat o superior. Y poniendo el beacon en un estado, haciendo un reset al beacon o poniéndolo en un estado especial, la forma de poner al beacon en un estado especial es hacer un reset, una de ellas. Entonces, durante los primeros 20 segundos, este beacon va a estar en modo escucha y va a poder establecer conexiones con el Toolbox. En ese momento es cuando nosotros le podemos enviar configuración en cuanto a potencia,
en cuanto al identificador o en cuanto a frecuencia de transmisión, cuántas veces queremos que ese beacon se transmita. Al mismo tiempo, con este toolbox, nosotros podemos tener cargado un mapa en el toolbox, y los beacons que tienen nuestros beacons vienen con un código de barras que incluye la MAC address. Pues leeríamos esa MAC address del beacon, lo identificaríamos y lo podríamos ubicar en el mapa. De esa forma sabríamos que el beacon con la MAC address X está ubicado en una zona en concreto de nuestras instalaciones. Los beacons, hemos de decir que son dispositivos que en el 99% de las aplicaciones tienen que permanecer estáticos. O sea, es decir, el beacon no se mueve. El beacon está en una ubicación y ahí está quieto, transmitiendo, y es una ubicación que nosotros conocemos. Y conocemos su ubicación porque la hemos puesto o la hemos registrado con nuestro toolbox, donde tenemos un plano. Este toolbox, como decía, se conecta por Bluetooth en el momento del reset, por una parte, y por otra parte se conecta con el servidor a través de Wi-Fi o 3G, pero habitualmente a través de Wi-Fi. En el servidor es donde nosotros subimos todos los planos, todas las configuraciones, y este servidor se sincroniza con el toolbox y con el toolbox los planos se descargan aquí a la tablet, las configuraciones de los beacons se descargan aquí y esto es lo que transmite esa información de configuración al beacon cuando es necesario. Digamos que el toolbox son como los ojos y las manos del servidor que tenemos en las instalaciones del cliente. Este servidor es una máquina Linux, es un fichero que ya viene paquetizado para instalarlo como máquina virtual, y a este servidor se accede mediante una consola web. Tiene incorporado un servidor Apache, un servidor web, y a través de la consola web nos podemos conectar al servidor para toda la gestión de subir planos, configuraciones y demás. ¿Qué más elementos encontramos? Tenemos este sería el dispositivo del usuario o del cliente. Inicialmente esta solución nació para el entorno del retail, aunque posteriormente veremos que hay muchas más aplicaciones, pero para el entorno del retail, donde un usuario de una cadena de retail, ya sea de alimentación o de ropa o de lo que sea, tiene su aplicación de fidelización en su teléfono. En esta aplicación de fidelización, mediante el SDK, está preparada para escuchar los beacons, y por una parte, y por la otra parte para transmitir esa información del beacon al servidor. Entonces, cuando el usuario con su dispositivo y su aplicación de fidelización en Android o en iOS entra en una tienda, en esa tienda habrá diferentes beacons colocados. Como la potencia de transmisión se puede regular, podemos hacer que el beacon sea visible a lo mejor a 1 metro o a lo mejor a 5 metros, depende de lo que nos interese. Podemos saber con una precisión bastante grande, en torno a 1 metro si queremos, dónde está este dispositivo, dónde está este teléfono. Como la aplicación de fidelización habitualmente tiene un usuario y ese usuario es único, este dispositivo, este teléfono, sabemos a quién pertenece, sabemos quién es el usuario y podemos saber cuáles son sus costumbres o cuáles son sus preferencias. Bien, mediante este SDK es como se integra dentro del dispositivo Android o iOS, hay SDK para ambos, cómo se integra la escucha, como decía, del beacon y su transmisión al servidor. Digamos que este teléfono escucharía al beacon, se abría el ID, le transmitiría el ID,
El dispositivo transmitiría este ID al servidor y como habíamos registrado previamente el beacon, sabemos que el beacon X está en la posición Y, por lo cual sabemos que el usuario Z, pues un usuario que esté en ese área, pues está delante de ese beacon, está en una zona específica. Bien, luego ya podemos interactuar, una vez que sabemos eso, mediante otras APIs a través del servidor, podríamos interactuar pues, con la herramienta de marketing del establecimiento, del cliente. El propietario del establecimiento, de la tienda, podría enviar un mensaje en concreto al usuario, porque en función de la zona donde esté o en función de si simplemente un mensaje de bienvenida, podrían ser, bueno, aquí ya las opciones son múltiples. Esto hablando del caso del retail, que como comento es para lo que inicialmente más focalizado nació Empac y para lo que quizá más herramientas de análisis tenemos desarrolladas. Aunque la herramienta del envío de mensajes y de ofertas o de interacción con el cliente no está desarrollada dentro del servidor Empac. Nosotros dentro del servidor se recogen estadísticas de tiempos de permanencia, cuando un usuario está delante de un beacon, de zonas de paso, también estadísticas de los beacons, pero no se interactúa con el usuario. Esa es una parte que habría que desarrollar. Bien, en el mismo, la comunicación entre la aplicación del cliente y el servidor no tiene por qué ser por Wi-Fi, puede ser evidentemente por 3G, podemos también llegar a este servidor a través de 3G, siempre que el servidor de Empac, pues evidentemente esté publicado en Internet. En cuanto a los beacons de los que disponemos actualmente, pues son estos 4 que vemos aquí. Bueno, el último no está release todavía, pero tenemos el 2000, 3000 y 4000. El 2000 es el beacon más básico, digamos, funciona con 2 pilas AA, de las parecidas a los de los mandos a distancia. El 3000 es un beacon USB que se puede conectar a USB y estaría alimentado, simplemente la conexión USB es solo para alimentar, para que el beacon esté continuamente alimentado, no haya problemas de baterías. En este caso estos dos beacons son indoor y tendríamos el 4000 que es outdoor, que es un IP67 que puede funcionar desde menos 40 hasta 60 y bueno, con una duración de batería de más de 4 años. En este caso, en el caso del 2000, el más básico, la estimación de la batería pues son unos 2 años a una frecuencia de un periodo de 100 milisegundos. O sea, sería 10 veces por segundo, transmitiendo su ID 10 veces por segundo. Y bueno, uno que está previsto lanzar, pues sería uno para más el entorno de healthcare, que puede ser IP54, para indoor también, pero que también se puede limpiar con productos sanitarios. Los beacons se pueden configurar en diferentes modos. El modo iBeacon es el modo de Apple, el modo nativo, digamos. Nosotros hemos añadido, bueno, también Apple tiene el modo batería, pero nosotros hemos añadido el modo Empac también, donde además de notificar, además de enviar la señal del beacon, pues también enviamos el estatus de la batería del beacon. De esta forma podemos controlar, podemos gestionar el estado de las baterías de los beacons, aprovechando los usuarios que van utilizando sus dispositivos y van escuchando los beacons, pues nos retransmiten a nuestro servidor, además del ID del beacon, retransmiten el estatus de la batería, con lo cual en el servidor pues tendremos perfectamente controlados todos los beacons.
Aquí vemos un ejemplo una pantalla del servidor, donde los puntos verdes con la semiesfera serían los beacons, estos puntos redondos serían los beacons. Están orientados, bueno, cuando se hace la configuración con el toolbox, cuando se coloca el beacon, se dice hacia dónde se orienta la antena, hacia dónde se orienta el beacon, para saber por dónde esperamos la recepción, la llegada de los usuarios. Los iconos verdes, que bueno, pues como iconos de un usuario, pues serían los diferentes usuarios que están por la tienda. Y bueno, tenemos también en color verde los beacons que están en buen estado de batería, y en color rojo, aquí tenemos este que está en un estado más bajo de batería. Esto sería el servidor, luego nos vamos a conectar a él. Y bueno, de aquí es de donde extraeríamos todas las estadísticas de uso y demás. Aquí vemos un ejemplo en el dashboard. Luego lo vamos a ver en la plataforma real. Lo que pasa es que en la plataforma real no es una plataforma que tengo aquí en la oficina y como no tenemos una aplicación de usuario funcionando, no hay un teléfono, no tenemos un teléfono que esté, una aplicación de fidelización que se esté moviendo, pues no hay datos recopilados. Pero bueno, sí que vamos a ver dónde se verían las estadísticas y demás. Lo que podríamos ver aquí, lo que vemos aquí sería pues el número de clientes que hay en función del tramo horario. Lo podemos ver por zonas, y podemos especificar diferentes zonas, cuánto tiempo de permanencia están en cada zona, si hay rebotes, la cantidad de usuarios que han vuelto a nuestra tienda. Bien, podemos sacar todo este tipo de estadísticas en lo relativo a gestión más en la parte de retail. Y lo que comentaba de las baterías, pues aquí veríamos los beacons, tendríamos su estado de batería, y podríamos hacer una previsión ya de cuándo tenemos que cambiar la batería, aunque duran 2 años, pero bueno, sería de forma totalmente fehaciente. Conocemos el estado de batería y podemos cambiar las baterías antes de que estas se agoten y perdamos esa transmisión del beacon, y por tanto perdamos la trazabilidad de los usuarios, de los dispositivos. También desde aquí podemos lanzar o generar alertas de beacons desaparecidos. Beacons cuando un beacon no ha sido visto, no ha sido retransmitida su ID desde hace más de un tiempo que podamos establecer, pues posiblemente ese beacon o se ha estropeado, o se ha roto, o se lo han llevado, o algo por el estilo. Entonces, pues desde la plataforma podríamos ver qué beacons se han visto en los últimos 30 días o en la última semana, o el tiempo que establezcamos. Bien, y en la plataforma también, en el servidor, pues tendríamos aquí, esto sería otro ejemplo de estadísticas, donde podemos ver dentro de la visión general, pues por una parte las visitas, el número de visitas, el tiempo medio de estancia, y por otra parte lo que comentaba de las baterías y los días que le quedan, la batería del beacon y los días que le queda a cada beacon. Por comentar un poco más desde el punto de vista técnico, cómo funciona la transmisión. Bueno, el estándar de Apple, del iBeacon, transmite dos parámetros, el mayor y el minor. Entonces, a través de estos parámetros, nosotros utilizamos uno de ellos, que es el minor, para retransmitir el estado de la batería. Digamos que estos dos campos, mayor y minor, se utilizaban inicialmente para que cuando nos acercáramos a un beacon,
el beacon podría tener embebido, podría tener configurado un mensaje en estos campos y automáticamente el beacon era el que enviaba directamente el mensaje sin necesidad de ninguna conexión a ningún sitio. Era una conexión entre el beacon y el teléfono. El beacon le enviaba al dispositivo el mensaje que estuviera configurado. Cuando ya metemos la parte de un servidor y una aplicación de por medio, pues entonces, bueno, esto pierde un poco el sentido porque ya estamos gestionando a los usuarios y la forma de conectarnos y de comunicar con los usuarios de la aplicación de otro modo. Y entonces lo que hacemos es, pues lo que hemos hecho es reutilizar este campo, no para enviar mensajes, porque eso ya no se utiliza, sino para enviar, pues en cierto modo embebido en la trama, el estado de la batería. De esta forma, cuando el teléfono o el dispositivo recibe la comunicación del beacon, el broadcast del beacon, recibe también el estado de la batería y eso se retransmite al servidor mediante el SDK y mediante la aplicación que hay instalada en el teléfono. Bien, para descargar los componentes, hemos visto los componentes de los que consta, que son el servidor, el toolbox, el SDK y los beacons. La única parte de hardware en este caso pues serían los beacons. En la parte del servidor se puede descargar aquí en nuestra intranet. Y bueno, aquí veis un pantallazo, sería descargar la máquina OVA. Viene prelicenciada para 5 beacons. También en la misma página se puede descargar el SDK. Aquí vemos la página. Este sería el enlace a la parte del SDK. Y bueno, pues aquí vemos para descargar, pues bueno, es un fichero pesado. Hay vienen tres tamaños de máquina en función dimensionado en función del número de procesadores y memoria asignada a la máquina virtual. Y también tenemos pues el zip. Y aquí tenemos el toolbox y el firmware. Bien, si descargamos la máquina, ya como comentaba, viene con licencia para 5 beacons y luego esa misma máquina también se puede ampliar con licencia para más beacons. La parte de soporte, pues en nuestra intranet, en la parte de desarrollo, aquí está todo lo relacionado con Empac, también con un foro y demás. Bueno. Y bueno, también están manuales de usuario, de instalación y demás. En cuanto a cómo funciona el licenciamiento y el ponerlo a funcionar, bueno, decir que hay un kit de demo de beacons, un kit de 5 beacons, que es un PVP de 150 euros, no dólares, perdón. Y bueno, con este kit y descargando el software que hemos visto, podríamos empezar a trastear. Tenemos el toolbox, tenemos el servidor y tendríamos el hardware que son los beacons y no necesitaríamos nada más. El servidor viene con la licencia para los 5 beacons y bueno, hablamos de PVP. Y luego os enseñaré en cámara usando la webcam del portátil, aunque no era lo ideal. Os enseñaré el beacon y lo demás. Y ahora en un momento vamos a ver la plataforma del servidor. La forma de licenciamiento es para utilizar el servidor. Bueno, aquí tenemos los diferentes los diferentes beacons que vienen también pueden venir con una pieza de montaje para estanterías para poder fijarlos. Vienen en packs de 25 el hardware y luego las licencias son por número de visitas o número de beacons. Digamos que si tenemos una estancia, una tienda o un recinto, un mapa, digamos, donde colocamos beacons, pues hasta 50 beacons necesitaríamos esta licencia que tiene un coste anual para poder utilizar el servidor.
Esta licencia nos permite gestionar desde el servidor hasta 50 beacons o 50.000 visitas. Os puedo asegurar que el límite nos va a venir dado por los 50 beacons, porque 50.000 visitas significaría tener más de 50.000 dispositivos al mes visitando o siendo contactados en esa tienda, en ese mapa, 50.000 dispositivos diferentes, o sea, 50.000 clientes diferentes tendrían que estar interactuando en esa tienda. Entonces, si en el caso de que tuviéramos un sitio con 50 beacons y más de 50.000 visitas, tendríamos que pasar a la licencia superior, que son hasta 100.000 visitas y que soporta 100 beacons. En el caso de que tuviéramos 100 beacons, aunque solo tuviéramos 1.000 visitas, pues también tendríamos que pasar al siguiente nivel, que sería pues para poder soportar hasta 100 beacons, ¿vale? Y así sucesivamente. En cada sitio hemos de tener una licencia como mínimo, es decir, si tenemos dos tiendas, una tiene 30 beacons y la otra tiene 20 y son dos tiendas separadas, que ahora veremos en la aplicación, en los mapas, pues cada una tendría que tener su sitio, porque su licencia, porque es por localización. Bueno, entonces, aunque tuviéramos 30 beacons, sería la licencia mínima son 50 al año. Y la otra, que tiene 20 beacons, pues también tendría que tener su licencia de 50 beacons. Y si tuviéramos pues una tercera tienda con 100 beacons, pues podría tener esta licencia de 100 beacons. ¿Vale? Es un poco, sobre todo al principio es un poco quizá lioso, pero bueno, si tenéis cualquier duda no hay problema en que contactéis con nosotros para aclararlo. También hay una parte de licencia de mantenimiento del servidor, del servidor de Empac, que el primer año es obligatorio para pues temas de lo que incluye en este caso sería el soporte y la actualización de versiones. Bueno, vamos a ver una demo. Me voy a conectar, estoy conectado aquí a nuestra plataforma local. No, super users. Vale. Lo que hacemos sería, esto está instalado en un servidor, en un VMware, y bueno, accedemos a él a través de la consola. De hecho, bueno, pues aquí veríamos el VMware. Este sería el servidor. Aquí, vale. Bueno, no, tampoco quiero entretenerme demasiado aquí. Y vamos a ver la consola de gestión, donde tenemos pues una parte de la estructura de tienda, o de nuestra estructura de mapas. Y aquí tenemos el menú que hemos visto antes. Aquí podríamos tener las diferentes tiendas de diferentes ubicaciones, y aquí tendríamos un dashboard que, como os comentaba, está vacío porque no tengo aquí en la oficina no tenemos una aplicación instalada en el móvil que esté moviéndose por aquí para generar visitas. Tenemos otra demo de Empac en la nube, pero como estamos con temas de integración de sistemas, pues desgraciadamente no está accesible en estos días. Pero bueno, podemos ver los menús. Si vamos a la vista activa, este sería el mapa de nuestra oficina. Aquí tendríamos los beacons, que los beacons los hemos conectado, como decía, con el toolbox. Estos beacons vamos creando las posiciones desde aquí, desde el servidor,
Y luego inicialmente subimos el mapa, este mapa que tengo de la oficina, creamos las posiciones y luego con el toolbox, con la herramienta, leemos el beacon y le decimos que nos lo ubique en una posición específica. Aquí vemos este beacon que está al 30% de batería y bueno, pues este está al 88%. Y 88%. Este beacon está vacío porque se ha creado la posición y ahora está missing, digamos, ¿no? Porque la última pasada que se ha hecho no se ha visto. Y aquí tenemos una posición de beacon creada, pero que no hay un beacon dentro. La configuración de los beacons sería aquí. Aquí configuramos el UID, o sea, el identificador único de nuestro sistema. Le decimos también en qué modo queremos que trabajen los beacon, en modo MPAC, en modo iBeacon. Recordad que el modo iBeacon era el modo nativo de Apple y no incorpora la información sobre la batería, y el modo MPAC sí que incorpora la información de batería. Y aquí tenemos los diferentes modelos de beacon, el outdoor, el USB y el indoor, y podemos configurarle la potencia de transmisión y la frecuencia, y también el rango de proximidad, mediate, near o far. Comentaba que bueno, aquí podemos configurar los diferentes parámetros sobre los beacons. Esto que configuramos aquí es lo que luego en el servidor se transmitirá al toolbox. Y el toolbox, que es la tablet o el dispositivo Android con una aplicación instalada, que son los ojos y las manos del servidor en el campo, es el que se conecta con el beacon para transmitirle esta información. Es decir, en el toolbox no configuramos nada. En la tablet o en el terminal que usamos para configurar los beacons y para posicionarlos, ahí no configuramos nada. Se configura todo en el servidor. Aquí configuramos las potencias, configuramos la frecuencia y el tipo de beacon y demás. Y luego también desde aquí podemos hacer actualizaciones de firmware. Luego cuando arrancamos el toolbox, pues el toolbox se conecta al servidor, se descarga toda esta información, y cuando cogemos un beacon y lo ponemos en modo escucha, digamos, haciendo un reset, pues sería cuando el toolbox se conecta efectivamente con el beacon y le envía toda esta información de configuración, y además pues en el toolbox podemos colocarlo en el mapa, y esta información estas acciones que hemos hecho con el beacon, pues luego son actualizadas por el toolbox en el servidor. Es decir, cuando en el toolbox pulsamos en la zona del mapa donde estamos ubicando el beacon, el toolbox lo reporta a nuestro servidor y nuestro servidor lo actualiza. Bueno, hay accesos también os quiero enseñar la parte de la licencia. ¿Veis? Esta es la licencia que viene por defecto para 5 beacons, y aquí si quisiéramos actualizar la licencia porque pasamos de 5 a 50, porque hemos adquirido una licencia de 50, pues simplemente sería meterla aquí y ya se completarían estos campos diciendo hasta cuándo es válida esa licencia, cuántos sitios podemos utilizar, el número de beacons y el número de visitas. Que en el caso, por ejemplo, de 50 eran de 20.000. Bueno, 50.000. Entonces aquí pondría 50.000 visitas. Y según se fueran conectando dispositivos, pues se irían consumiendo aquí. Bien, la otra parte quizá más interesante pues sería la parte de reportes, y aquí tendríamos la parte de las visitas y demás, y también la parte de
interacción con el servidor. Bueno, a través mediante APIs o también mediante web service podemos interactuar con el servidor. Para eso también hay una guía de desarrollo, de forma que podemos interactuar con el servidor para recopilar o extraer información acerca de los beacons que se han visto, de los usuarios que se han conectado, de tiempo de permanencia, para de esta forma, con esos datos, interactuar con la parte de marketing de la herramienta y poder enviar mensajes y demás. Os quería enseñar, a ver si tengo algún mensaje. A ver, bueno, por aquí tenemos. ¿Se pueden mezclar los beacons en una misma instalación? Sí, se pueden mezclar beacons. Entiendo que es refiriéndose a Bluetooth y beacons Bluetooth, beacons USB y beacons con batería. Con otros fabricantes, si se utiliza el modo NPAC, no. Y el Toolbox tampoco serviría para configurar esos beacons. Licencias de servidor, sí, las licencias son las de servidor únicamente. Es decir, cuando compramos los beacons, para que esos beacons poder registrarlos en el Toolbox y poder gestionarlos, como os he mostrado en la parte de licencias, tienen que estar licenciados, digamos, tiene que el servidor estar licenciado. Entonces, para el teléfono, para los dispositivos, no hay licencia. O sea, no es necesario tener una licencia para el SDK ni para instalar en los teléfonos o en los dispositivos la aplicación. Solo en los beacons y el número de visitas por mes en cada tienda. ¿Cuánto va a tener el consumo en modo...? Bueno, pues más o menos lo mismo. Los modos no influyen. Lo que más influye es la frecuencia y la potencia de transmisión. Podemos configurar un beacon para que transmita a muy poca potencia y con muy poca frecuencia. O sea, por ejemplo, una vez por segundo y a mínima potencia. Eso nos podría dar una duración de las baterías, pues a lo mejor de 3-4 años o incluso más. Incluso ya sería por degeneración de las baterías más que por otra cosa. En cambio, si aumentamos la frecuencia pues a 20 a 50 veces por segundo y ponemos la potencia al máximo, sí, correcto, pues podríamos bajarle de esos 2 años estándar, podría durar pues un año o 6 meses. La estimación de los 2 años es a 100 milisegundos, o sea, 10 veces por segundo y una potencia media, lo que vendría para cubrir un área de unos 5 metros de distancia. Depende de la utilidad, luego vemos algunos ejemplos ahora os iba a mostrar algunos ejemplos de prácticos, o sea, donde se puede utilizar. Pues habría que configurar diferentes potencias y diferentes frecuencias. Solapado de beacons cuando un teléfono detecta 2 a la vez. Bien, un teléfono si detecta 2 a la vez, pues transmitirá sus 2 IDs a la vez. O, no a la vez, transmitirá primero uno y luego el otro. También lo que transmite es con qué nivel de intensidad lo ve. O sea, tú puedes ver un beacon con un nivel de intensidad alto, el beacon A, y el beacon B verlo con un nivel de intensidad medio o bajo. También ya luego depende de nosotros cómo queremos gestionar eso y también cómo se haga el despliegue la configuración de la ubicación de los beacons. Si los ponemos para que 2 de ellos se vean entre sí, pues tendríamos que discernir a nivel de aplicación cuál es el que mayor potencia tiene, o si estamos viendo los dos, si vemos uno y luego el otro, pues también podríamos deducir que está en un término intermedio. Pero esta utilidad, esto que acabo de comentar, no viene reportado por nuestra herramienta. La herramienta solo simplemente ubica y posiciona donde esté el beacon con mayor nivel de señal, aunque esté recibiendo de los diferentes beacons.
Bueno, si luego hay alguna pregunta más, pues volveremos sobre ello. Os quería al menos enseñar, aunque sea con la cámara de- del PC, a ver si aquí lo puedo mostrar. Aquí estoy yo y... Uf, qué mal se ve. Bueno, esta es la herramienta en la tablet, donde tenemos mantenimiento, instalación de los beacons. Bueno, si vamos a mantenimiento, a ver, porque yo lo de verlo en un espejo no se me da bien. Eh, pues aquí veríamos el mismo plano que hemos visto antes y no sé si se llega a ver algún beacon por ahí, pero bueno, pues aquí estarían los beacons y si yo pincho en un beacon, pues vería la información, a ver, ahí, por aquí, vería también la información del beacon, lo mismo que he visto en el servidor. Ahora que estoy con la tablet y con la herramienta de mantenimiento, pues estaría al mismo tiempo también ya reportando estatus de los beacons, la batería, si se ha visto o no se ha visto y demás. Bien, a la hora de instalar un beacon, aquí esta es la posición vacía que teníamos antes, donde dice que ahí hay un beacon y que no hay beacon instalado. ¿Vale? Entonces nos da la opción de escanear por aquí. Ahí la última opción que pone es escanear código de barras. Entonces os muestro el beacon. Esto es para acá. Esto es el beacon, es el básico, el M2000. Tiene aquí el compartimento de las baterías. Habitualmente viene con una aquí, para evitar que esté encendido, viene con este plastiquillo. Y aquí tenemos el código de barras, que es el que leeríamos con la tablet. Y al leer ese código, pues lo que haría la tablet sería instalarle. Bueno, primero tendríamos que poner el beacon en modo escucha, que sería hacer un reset o quitarle este plástico. O en este caso, este beacon tiene un botón aquí que se puede, dependiendo del número de segundos que lo presionemos, se puede hacer que entre en modo escucha para poder configurarlo. Le daríamos escanear al código de barras y entonces pues ya leeríamos el código y este beacon quedaría asociado a la posición que hemos visto en el mapa, ese mapa que el toolbox se ha descargado del servidor. Y bueno, esto sería un poco la demo. Quisiera, por último, comentar algunas aplicaciones. Vamos a volver a la parte de la presentación. Bien, aparte de la de retail, que es sobre la que hemos estado haciendo mucho hincapié, pues una aplicación que puede ser muy típica puede ser gestión de instalaciones, lo que, bueno, en inglés lo llaman facilities, la gestión pues, revisión en edificios de aire acondicionado, de incendios, cosas de ese tipo, donde si tenemos un beacon colocado en los diferentes puntos claves de un edificio o de ascensores, por ejemplo, el operario no tiene que leer ningún código ni tiene que leer ningún tag para decir que ha llegado y que está en el sitio adecuado. Sino que simplemente llega con su dispositivo, con su terminal, y lo único que tiene que hacer es empezar a trabajar, porque ya el beacon ha emitido la señal, el dispositivo ha detectado esa señal, la ha transmitido al servidor y está en ese momento pues puede recibir la confirmación de que está en el lugar adecuado, las tareas que tiene que hacer en ese sitio, en esa ubicación en concreto. Recordemos que la precisión puede ser de hasta 1 metro, con lo cual pues bueno, sabemos que fehacientemente que está en esa ubicación en concreto y además mientras está bajo esa influencia, bajo esa transmisión
por parte del beacon, sabemos que está presente ahí, con lo cual, respecto de leer un código, donde tú puedes leer un código o leer un tag para decir que has llegado, pero luego te puedes ir y puedes volver 20 minutos más tarde. Con un beacon colocado estás garantizando la presencia, garantizando que está presente ahí, porque el beacon está transmitiendo como mínimo cada segundo un broadcast que está recibiendo el dispositivo, que está transmitiendo al servidor y que tenemos luego la estadística de que ese dispositivo ha estado en el área, en el entorno de ese beacon. Incluso en sitios como en Almacén también tenemos proyectos reales donde se puede ubicar un beacon bien en las puertas de carga o bien incluso en las furgonetas, de forma que cuando una traspaleta o una carretilla va a cargar un camión o va a salir por una puerta, si al salir por esa puerta el beacon que transmite su ID es detectado por el terminal, si no es la puerta correcta, pues sin necesidad de que el usuario, de que el operario haga nada, ya podría recibir un aviso de que no está entregando la mercancía o colocando la mercancía en el lugar correcto. También se puede utilizar en Almacén, tenemos también algún piloto donde se analiza el recorrido, se ponen unos cuantos beacons a lo largo de un almacén y un operario pues va haciendo su trabajo diario y al final de la jornada pues se ve por dónde ha estado ese operario, qué caminos ha seguido, cuánto tiempo ha estado en cada sitio, para tratar de buscar rutas mejores, de optimizar tiempos y demás. Otra utilidad, quizá anecdótica, es el control que nos han pedido en alguna ocasión, control de velocidad de carretillas, por ejemplo. Si tienes dos beacons que están separados a una distancia conocida, sabemos cuándo ha pasado una carretilla por un beacon y cuándo ha pasado por el siguiente beacon, podemos saber el tiempo que ha empleado y si la velocidad ha sido excesiva. Entonces, pues eso sería una medida de prevención, digamos. En museos y otros tipos de sitios donde se necesite ser guiado, aquí vemos, por ejemplo, un usuario de un museo que con su dispositivo y unos auriculares, con su propio teléfono, simplemente con la aplicación, se posiciona delante de una zona, de un cuadro, de una zona donde haya que ver, donde hay un beacon y como ya tenemos la precisión de 1 metro, sabemos que está en esa zona y le podemos enviar, o sea, en su aplicación que se ha descargado, en la aplicación de guía del museo, pues podría escuchar o podría ver o podría leer la información relativa a lo que está teniendo justo delante. Y bueno, esa aplicación se podría monetizar. Hay muchos sitios donde se alquilan los dispositivos para escuchar para las audioguías. En este caso, pues la aplicación de audioguía podría ser una APK que tuviera un coste descargable y simplemente pues cuando entras al edificio o a la exposición, pues simplemente empezarías a utilizarlo y irías escuchando o viendo los diferentes puntos de interés. En hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, para interactuar con los usuarios, también herramienta. Recordemos que siempre tiene que haber una aplicación instalada en el dispositivo o una herramienta de fidelización, una aplicación de fidelización. Pues también, para poder interactuar con el usuario cuando llega al hotel, cuando llega al restaurante. Hay ejemplos, tenemos también algunos ejemplos, algunos proyectos en una cadena de restaurantes, de hamburgueserías, donde se puede pedir la comanda desde la propia mesa, porque en la mesa hay un beacon, entonces pues ya directamente se sabe desde dónde se ha pedido, quién es el usuario, etcétera. También hay aplicaciones para bares de fidelización, para interactuar con los usuarios, muy interesantes. En la parte de sanidad, para las visitas a domicilio, hay ciertas, tanto en sanidad pública como en privada, se hacen visitas a
asistencia en domicilio, pues si tienes una aplicación, si tienes un beacon, en este caso solo con un beacon en el domicilio sería suficiente. El sanitario que tiene que ir o el asistente que tiene que ir no necesitaría confirmar nada cuando llegue al domicilio, simplemente tener su aplicación de la gestión de visitas y cuando llegue al sitio, pues el beacon transmitiría su ID, lo escucharía el dispositivo y ya sabemos que el asistente está, o el sanitario está allí, sabemos cuánto tiempo está allí y bueno, quedaría todo registrado. Y por último, pues una navegación indoor sería otro ejemplo que se podría hacer. Si tenemos diferentes beacons en una zona indoor y sabemos dónde están posicionados, pues podríamos hacer las indicaciones de cómo ir del punto A al punto B pasando por los beacons intermedios. Bien, estos son ejemplos de aplicaciones. Es una herramienta que tiene muchas posibilidades y bueno, que espero que os haya resultado interesante. El próximo 9 de mayo hay un workshop aquí en nuestras oficinas de Madrid. Va a ser la mitad sobre Empac y la mitad sobre RTLS, sobre localización de nuestros compañeros de la división de RTLS. Os enviaremos las invitaciones a lo largo del día de hoy y bueno, en ese caso ese workshop, la parte de Empac va a ser un poco más en profundidad, un poco más práctico y bueno, también para mostrar las soluciones de RTLS que tenemos, que no llevo yo no llevamos desde Zebra Enterprise, sino que es una división especial, pero que es también de Zebra. El siguiente seminario es sobre herramientas IT, el 23 de mayo, y bueno, espero veros allí, no sé, o bien el 9 o bien el 23 con estas herramientas. Creo que no tenemos preguntas. ¿Cómo se calcula el número de visitas? Pues el número de visitas es los usuarios que van accediendo, los teléfonos o los dispositivos que van accediendo a la tienda o a donde tengamos el sistema instalado, pues reportan su ID al servidor. O sea, reportan el beacon transmite el ID a la aplicación y la aplicación transmite toda esta información al servidor y el servidor sabe que ese dispositivo es un dispositivo único, es un dispositivo distinto de los demás. Entonces, eso sería una visita imaginemos que en una familia de 4 personas donde van a comprar al supermercado y 2 de ellas tienen la aplicación de fidelización instalada, pues eso serían 2 visitas en un mes. Pero si ese mismo usuario va todos los días, no cuenta dos visitas esos usuarios todos los días. Tienen que ser usuarios diferentes. O sea, tendrían que ser 50.000, en el caso de más básico, 50.000 dispositivos diferentes, 50.000 dispositivos con la aplicación instalada, cada uno diferente, a lo largo de un mes. Un carretillero sería una visita. Un carretillero entrando y saliendo de un muelle sería una visita. Un almacén donde tengamos, no sé, 200 usuarios, pues serían máximo 200 visitas al mes. Por eso comentaba antes que se va a llegar mucho antes al número de beacons que al número de visitas. Pero incluso en un entorno de retail, no sé, pongamos un Corte Inglés o por el estilo, tener más de 50.000 visitas distintas por cada 50 beacons es mucho, son muchos usuarios. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, así que agradeceros nuevamente vuestro interés y vuestra participación y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.